y su crecimiento es muy rápido. De hecho, una de las aplicaciones de la función exponencial son los crecimientos de bacterias, los crecimientos de, ahora mismo en este del coronavirus, ¿cierto? Es un crecimiento exponencial. ¿Han escuchado esa palabra repetidamente, que ese es un crecimiento exponencial? ¿A qué se refiere? A que el modelo de crecimiento de la bacteria de propagación del virus es a través de una función exponencial. Entonces, por eso su crecimiento es abrumador, rapidísimo. ¿Sí? Esta función, ¿sí? El intercepto es el 1A, es, siempre pasa por este punto, ¿sí? Cualquiera, ya sea, para cualquier A, no, para cualquier A, para cualquier A. Noten que A no le toma a 1, si se dan cuenta. Aquí dice, entre 0 y 1, ni 0 ni 1. Y aquí dice mayor a 1. Mi pregunta es, ¿qué pasa si es 1? ¿Qué ocurre si es 1? Me pasó que se hizo una línea recta, como que si fuera una función constante. Se convierte en una función constante. Claro, 1 a la x, sea cual sea ese x, es 1, ¿no? Entonces se vuelve la recta constante, esta ahí. ¿Sí? Es ahí. ¿Ok? Bien. Eso en cuanto a la función exponencial. Ahora, es conveniente que tanto para la función exponencial, chicos, como para la función logarítmica, uno tenga un manejo de las propiedades de los exponentes, en este caso, y en el caso de la función logarítmica, el manejo de las propiedades de los logaritmos, ¿no? Es importante, porque, por ejemplo, si usted quiere encontrar los cortes que pueden tener una función exponencial con el eje de las x, significa que f de x va a tener que ser 0. Y hacer eso significa que la función exponencial me quede igualada a 0. Es decir, se convierta en una ecuación exponencial. Entonces van a tener que resolver una ecuación exponencial. ¿Sí? Van a tener que resolver una ecuación exponencial. Entonces, en ese sentido, chicos, por ejemplo, una ecuación exponencial puede ser esta, ¿no? 2 a la x es igual a 8. Esa es una función exponencial. Perdón, una ecuación exponencial. En donde lo que buscan es determinar el valor del exponente. Pregunto, ¿cuánto vale ese exponente? 3. Sin mayor procedimiento, x vale 3, ¿no? ¿Por qué razón? Porque 2 elevado al cubo me da 8. Ok. Ahora, con la misma lógica, 2 elevado a la x es igual a 6. ¿Cuánto vale x? Déjame pensar. Ya no se me ocurre otra cosa que hacer el logaritmo. Y pues sale 2,584. Un decimal larguísimo. Ya no es tan sencillo como la otra, ¿no? Ya no es tan simple. Ya requiero de un procedimiento, ¿sí? Y efectivamente, como dice el compañero, habrá que sacar algún logaritmo por ahí. Y de hecho, la respuesta de x es logaritmo en base 2 de 6, ¿no? Ya, ese es el valor. El logaritmo en base 2 de 6. ¿Ok? Bien, ¿cómo llegamos a esto? Utilizando las propiedades. Utilizando las propiedades. Un cambio de notación y nada más. Y eso que la ecuación no es tan complicada, ¿no? O no es nada complicado. Sí, puede haber ecuaciones más complejas que esa. ¿De acuerdo? Entonces, se hace necesario el que recordemos lo que aprendieron en, no sé, en cuarto, quinto
año del colegio, que deben haber resuelto ecuaciones logarítmicas, ecuaciones exponenciales, ¿sí? Para poder resolver ese tipo de ecuaciones. Ok, bien. Eso en cuanto a la función exponencial y de las características que hay que tener de la función exponencial. ¿Me puedes compartir, por favor, la lámina de la función logarítmica? Va. ¿Se está viendo? ¿Se puede ver la función? Sí, Héctor, sí se ve. Perfecto. Déjale ahí un segundito, por favor. Bien, ahora hablemos un poco de la función logarítmica. Bien. Este gráfico nos dice mucho. Caramba, perdón. Este gráfico. ¿Sí? De acuerdo a lo que hemos hecho, a lo que hemos revisado, ¿qué pasa con la línea azul y la línea roja? ¿Qué son? Según yo lo que entiendo, la función logarítmica es la inversa del exponencial, ¿no es cierto? Y viceversa. Y viceversa. ¿Sí? Son funciones inversas entre sí. La una la inversa de la otra, ¿no? La una la inversa de la otra. Características de la función logarítmica. Mire, la función logarítmica también, al igual que la función exponencial, puede ser creciente o puede ser decreciente. ¿Sí? Puede ser decreciente. ¿De qué va a depender? Exactamente lo mismo, del valor de A. ¿Sí? ¿Cómo leo esto? Logaritmo en base a de X o logaritmo de X en base a. ¿Sí? Cualquiera de las dos lecturas es correcto, ¿no? Usualmente es logaritmo en base a de X. ¿Ok? Entonces, si A es mayor a 1, va a ser estrictamente creciente, va a ser creciente como ustedes ven acá. ¿Sí? Siempre va a crecer. Si A está entre 0 y 1, será decreciente, ¿no? Será decreciente. Ahí habrá que corregir ese entre 0 y 1 también, ¿no? Porque tampoco puede haber, ¿por qué razón? Porque A tiene que ser siempre un número mayor a 0, pero A diferente de 1. Es decir, no existe logaritmo en base 1. No, eso no existe. ¿Sí? No existe. ¿Ok? Así como no existe, así como no está definido en el caso de un exponencial, tampoco pasa en el caso de la función logarítmica, ¿no? No existe. De hecho, cuando tenemos una expresión, por ejemplo, como logaritmo de x y no tiene base, se asume que es base 10 o que es el logaritmo decimal, ¿ok? De la misma manera, cuando nosotros ponemos, por ejemplo, la raíz de 3, ¿sí? ¿Qué raíz es esa? 1,7 algo, ¿no? No, ¿qué raíz? ¿Qué índice tiene esa? 2. Cuadrada. Es una raíz cuadrada de índice 2. No hace falta poner el índice 2, ¿cierto? No hace falta, porque se sobreentiende que es raíz cuadrada, ¿cierto? Exactamente lo mismo pasa cuando no le ponemos la base acá, ¿ok? Cuando no ponemos la base, sobreentendemos que es base 10, ¿ok? Que la base es 10. Disculpe, una pregunta. ¿Y si esa raíz cuadrada de 3 la expreso como un medio, cambia en algo o es lo mismo? ¿No? Es una forma diferente de notar nada más. Es exactamente lo mismo. Bien. ¿Qué otra característica tiene? Al igual que la función exponencial, la función logarítmica es una función que crece muy rápidamente, ¿sí? Que crece muy rápidamente. Ya que es la inversa, chicos, ya que es la inversa de la función exponencial,
Sí, la función, es claro que la función logarítmica va a estar definida de reales positivos en reales, ¿cierto? Que el dominio son los reales positivos. Y de hecho, por eso se dice que no existe logaritmo de números negativos, ¿no? Si uno intenta sacar logaritmo de un número negativo, le va a dar más error, ¿sí? ¿De acuerdo? De tal manera que tomo un elemento de aquí y le asocio con uno de acá a través de la función logaritmo. Eh, caramba, logaritmo en base a de x, ¿ok? Logaritmo en base a de x. Bien. ¿Qué más pasa con esa función? Sí, obviamente es inyectiva. De hecho, es biyectiva, ¿no? Es biyectiva, por eso admite inversa, ¿de acuerdo? Y como les decía, en el caso de las funciones exponenciales, acá para resolver una ecuación logarítmica es fundamental las propiedades de los logaritmos. Quizás las propiedades de los logaritmos no son tan comunes como las propiedades de los exponentes, ¿no? Porque en cuanto a los exponentes, si nos damos cuenta, manejan los mismos desde cuando veíamos potenciación de números, ¿sí? Exactamente los mismos, pero en logaritmos no es tan frecuente, ¿sí? Entonces, les pido por favor, en 5 minutitos, revisemos las propiedades de los logaritmos y me cuentan, ¿sí? Propiedades de los logaritmos. Aproximadamente son 8 propiedades, ¿ok? 8 propiedades, por favor, chicos. Revisemos, googleemos las propiedades y hablamos al respecto. 2 minutitos, por favor, solo hasta que googleen. Estas propiedades varían, ¿no? Las propiedades. Perdón, ¿varían? Varían, sí, que hay autores que la pueden reducir a 7, otros que Ah, no, hacen claro, sí, 9. sí, 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 por eso aproximadamente son 8. Aproximadamente. Vale. Ajá.
Lizzy, estoy viendo aquí una propiedad que dice que no existe logaritmo base a de x si a es menor a 0. Pero, o sea, si menos 2 lo elevamos al cubo, entonces da menos 8. Entonces si pusiéramos logaritmo base menos 2 de menos 8, debería dar 3. No, no es así. A ver, ¿tienes ya las propiedades? Sí, tengo algunas. Ok. O alguien que tenga las propiedades, por favor, nos comparta. A ver, el sitio que yo tengo sí tiene varias propiedades, creo que están todas. ¿Le comparto ese? Por favor. Ok. Empieza desde aquí. Ok, síguele. Listo. Bien. Entonces son lo mismo que vamos a escribir acá. Gracias. ¿Le dejo de compartir? Sí, por favor. Bien, alguien envió al chat. Vamos a trabajar con eso. Ahí están, de alguna manera, en resumen, algunas de las propiedades, no están todas. Adicional, comenzaré diciendo lo siguiente. Si yo tengo el logaritmo en base a de m y eso es igual a un n, comencemos con los elementos. A ya dijimos que es la base. ¿Sí? M es la potencia. Y n realmente es el exponente o el logaritmo. Dejémosle acá el logaritmo. ¿Sí? Miren, si tengo en esta forma, yo puedo escribirle así, como a la n igual a la n igual a m. Si nos damos cuenta y decimos que este n es el logaritmo, ¿qué es este n de acá? Es el exponente al que yo debo elevar una base para tener como resultado una potencia. ¿Ok? La de acá, esta es notación logarítmica. Este, en cambio, es la notación exponencial. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo. Son cosas equivalentes. ¿Ok? Trabajar con logaritmos es como trabajar con exponentes y viceversa. Entonces, yo puedo ir del un lado al otro lado, viceversa. ¿De acuerdo? Podríamos cambiar. Ya. Partiendo de esa base, ¿sí? Y confirmando de nuevo que A debe ser un número mayor a 0, pero diferente de 1, es decir, que puede ser cualquier número real, ahí está bien definido un logaritmo. Entonces, en base a eso, vamos con algunas de las propiedades. Logaritmo de la base es igual a 1. ¿Por qué razón? Porque, claro, a elevado a la 1 da a mismo, ¿no? No está ahí, pero hay que incluirle. El logaritmo en cualquier base de 1. ¿Cuánto es esto? 0. Si cambiamos a la notación exponencial, ¿qué nos dice?
a la 0 es igual a 1, ¿cierto? Y es algo que ustedes manejan siempre. Dicen, todo número elevado a la 0 me da 1, excepto el 0. Pero como a no puede ser 0, entonces no hay que hacer esa acotación. ¿De acuerdo? Luego tenemos logaritmo de un producto. Mire, si tengo logaritmo de un producto, ¿se transforma en qué? En suma de logaritmos. Con la misma lógica, si en el producto es suma, en la división o en el cociente o en el logaritmo de un cociente, el logaritmo de una división será resta de logaritmos. La siguiente, logaritmo de una potencia. Mire, ¿qué hago? El exponente baja a multiplicar al logaritmo. ¿Ok? El exponente me permite bajar y multiplicar al logaritmo. ¿Ok? El logaritmo de una potencia y el de la raíz es muy similar. Lo que decía el señor Rendón. Ahí puedo trabajar como m elevado a la 1 sobre n. Claro, es lo mismo. Y ya tendría una potencia. Y ahí lo que hago es aplicar la propiedad de la potencia. ¿Sí? La otra. Bueno, esta no se le trabaja como propiedad, pero es un cambio de base. ¿Sí? Yo puedo cambiar a la base que quiera. Mire, aquí tengo logaritmo en base b de a. Voy a cambiar a una base c. Entonces, es logaritmo en base c de a dividido para logaritmo en la nueva base de la base anterior. ¿Sí? Recuerden que la base anterior era b. Entonces, con eso yo puedo cambiar a cualquier base, a la base que ustedes quieran. ¿Sí? Y trabajar con esa nueva base. ¿Listo? Bien, aquí me está faltando una propiedad importante y dice que si yo tengo el logaritmo en base a de m, y eso digo que es igual al logaritmo en base a de n, ¿sí? Misma base, misma base, un solo logaritmo, ¿qué me da? Que m y n deben ser iguales, no hay más, ¿cierto? Para que yo pueda calcular el logaritmo de un número y que diga que es igual al logaritmo en la base de otra cantidad, significa que estas cantidades deben ser las mismas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esas como las propiedades básicas, elementales. Ah, también hay otra. De pronto pueden encontrar. Es que si tengo una base elevada al logaritmo en la misma base de algo, todo eso vale, dice algo. ¿Sí? 2 elevado al logaritmo en base 2 de 5, 5. ¿De acuerdo? Bien. Así como ustedes tienen como función exponencial y igual a la x, su inversa respectiva es el logaritmo en base a de x, ¿cierto? Sí, esa sería la función. La función. Sería de y. O sea, Ahí el logaritmo. trabajaba como función. ¿Sí? Tienen la función y igual a la x, la función inversa es logaritmo en base a de x. Cuando tienen y igual a e a la x, ¿sí? La función inversa es y igual a logaritmo natural de x. ¿De acuerdo? Este logaritmo es exclusivo para esta base. Y se aplica exactamente las mismas propiedades. ¿Ok? Se trabaja con exactamente las mismas propiedades. ¿Listo? Y entonces, ¿por qué era que la base del logaritmo no podía ser menor que cero?
por esto. Por definición. ¿Sí? Por definición. Al decir que el logaritmo es la función inversa del exponencial, ¿sí? Y cuando hablamos de función exponencial, exclusivamente a la le trabajamos como un número desde cero, ni siquiera cero, ¿no? De cero en adelante, ¿sí? Este A es el mismo que este A. Entonces, no existe logaritmos de bases negativas. Imposible. Es que me surgía la duda, por eso que lo había dicho, de que menos 2 al cubo, por ejemplo, que eso da menos 8. Menos 2 al cubo. Menos 8. Ya. Y bueno, entonces ahí para transformarlo al logaritmo, la base sería menos 2. La base sería menos 2. Claro, porque o sea, un logaritmo es, o sea, es un número que elevado a la base te dé m. Entonces no veo por qué no se cumple en este caso. Bueno, ya, pero si esa es la definición, ya, ok. No, la pregunta es buena. La pregunta es muy buena. La respuesta básicamente es esa, que cuando definimos la función exponencial, ojo, como función exponencial, ¿cierto? Como función, ¿sí? Estamos definiendo para a mayor a 0. Es la condición. Esa es la respuesta. Si tú ves en las definiciones de funciones exponenciales o funciones logarítmicas, te da esa condición, ¿sí? Te da esa condición, que la base debe ser un número positivo para que cumpla algo, ¿ok? Mientras que cuando hablamos de este tipo de expresiones, que esto es cierto, todos hemos trabajado con eso, ¿cierto? Y se puede probar, porque la potenciación es que nada más que una multiplicación abreviada, ¿no? ¿Sí? Entonces yo digo que la base es menos 2 y eso está repetido 3 veces y eso me da que menos por menos más por menos menos, 2 por 2 4, 4 por 2 8, eso me da menos 8. ¿Sí? Acá estamos hablando para todo X elemento de R. Acá estamos hablando para todo A elemento de R más. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bien, con esto, chicos, resolvamos algunas ecuaciones en donde apliquemos las propiedades de tanto de exponentes como de logaritmos.
Bien. Confirmen, chicos, que está en el chat. Está un grupo de ejercicios. Sí, profe. Sí. Sí. Bien. Revísenle, por favor, chequenle. Elijan un par de ellos para hacer entre todos. A ver, ¿alguno? ¿Cuál quisieran hacer? Por mi parte, quisiera hacer el R, el M y el Q. ¿De qué página? De Eh, los ejercicios, de algún número. Me salió en desorden. De hecho, está desde el 19, 20, 21, 22, 23, 24 y la última que no tiene, que es parte del 24. Son 4 grupos de ejercicios. Si le revisan en ese orden, ¿no? Va desde el 19, ejercicio 19, varios literales. Del 20, varios literales. Sigue a la 21, esos literales. 22, varios literales. De ahí se salta a la 23 y 24. Y la última, desde la J, donde dice solo ejercicios arriba, es parte del ejercicio 24. de la última, le decía yo, ¿De o cuál? sea, de la última fotografía. De la última fotografía. La que dice Empieza- ejercicios. Ajá. ¿Ya? ¿Y Solo selecciona cuál? Uno. el R, el M y el Q. Uno. Ah, solo uno, el Q entonces. El Q. Dice logaritmo en base 2 de X. ¿Me confirma? Q, logaritmo en base 2 de X menos logaritmo en base 1 medio Sí, de 13 menos X es igual al logaritmo en base 2. Logaritmo en base 2 de X menos 10. Y más 2 logaritmo en base 4 de 8 menos X. ¿Sí? ¿Confirma que copié bien? Sí. Ok. Entonces, el primer inconveniente que uno nota ahí, ¿cuál es? Es De las notorio. bases. Aquí tengo base 2, acá tengo base 1 medio, acá tengo base 2, acá tengo base 4. ¿Sí? Entonces, ese es un primer inconveniente. Porque si no tengo mismas bases, ninguna propiedad puedo aplicar para juntarlas. Entonces, lo primero es ponerle en la misma base. ¿Sí? Entonces, entre 2, 1 medio, 2, 4, ¿cuál será una base común, una base simple, una base sencilla?
Exacto, en base 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar la fórmula de cambio de base para pasar todo lo que pueda a base 2. ¿Sí? Y digo, esto es logaritmo en base 2 de x menos. El logaritmo dice que el logaritmo en una base de una cantidad, cuando quiero cambiar, es igual a la división de logaritmo en la nueva base del número o de la cantidad o de la expresión sobre el logaritmo en esta nueva base de la base anterior. ¿Ok? Eso me dice la propiedad. Por lo tanto, eso es igual a ¿qué? Al logaritmo en base 2 de 13 menos x sobre el logaritmo en base 2 de 1 medio. Pregunto, ¿el 1 medio? Bueno, déjamelo como 1 medio. No importa. Debo escribir como 2 a la menos 1, pero me da lo mismo. No. Y sigo. Acá tengo logaritmo en base 2, dejo igual. Y ahí, haciendo lo mismo, la misma operación, me quedaría más 2 que multiplica ¿a qué? Al logaritmo en base 2 de 8 menos x sobre el logaritmo en base 2 de 4. ¿Ok? Hasta ahí. Todo claro, ¿no? Sigamos. Esto es igual al logaritmo en base 2 de x menos. Arriba no puedo hacer nada, dejo igual logaritmo en base 2 de 13 menos x que tengo en este denominador. Logaritmo en base 2 de ¿qué cosa? Una división. Logaritmo en base 2 de 1 menos logaritmo en base 2 de 2, ¿cierto? Y eso es igual a ¿qué? Al logaritmo en base 2 de x menos 10 más 2 que multiplica al logaritmo en base 2 de 8 menos x sobre logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado. ¿Cierto? El 2 al cuadrado es 4, ¿no? Bien, y sigo. Me queda logaritmo en base 2 de x menos logaritmo en base 2 de 13 menos x sobre logaritmo en base 2 de 1 es 0, ¿cierto? El logaritmo en cualquier base de 1 es 0. Y el logaritmo en base 2 de 2, el logaritmo de la base es 1, por lo tanto esto es menos 1. Acá tengo logaritmo en base 2 de x menos 10. Y acá tengo más, aquí, el logaritmo en base 2 de 2. Pero primero, este exponente baja, me queda 2. Y me queda 2 por logaritmo en base 2 de 2, que es 1. Por lo tanto, este 2 y este 2 se va. Y me queda simplemente logaritmo en base 2 de 8 menos x. ¿Listo? Continúo. Entonces me quedará logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 2 de 13 menos x igual al logaritmo. Bien, ¿qué tengo acá? Aquí puedo hacer algo ya. Chicos, si nos damos cuenta, aquí tengo una suma de logaritmos. ¿Y la suma de logaritmos es igual a qué? La multiplicación. La multiplicación. ¿Cierto? Lo mismo al otro lado. ¿Cierto? Tengo logaritmo en base 2 de x por 13 menos x. Igual a logaritmo en base 2 de x menos 10 sobre 8 menos x.
¿Sí? Bien. Un logaritmo, digo que son iguales, tiene las mismas bases, por lo tanto, necesariamente, Son iguales. 13x menos x al cuadrado es igual a menos x al cuadrado. Eso es más 10, más 18x creo. Sí, no, más 18x menos 80. X con x cuadrado se va. Y me queda que 80 es igual a 5x. Por lo tanto, x vale 16. No, miento, no es 16. 80 para 5. Sí, 16. 16, ¿no? Sí, Sí, es 16. listo. Y ese es el Q. Bien, uno más. Vieron mal el chat. ¿Cuál otro, chicos? Dice Daniel el O de la última página o el M también. Profe, Sí. el M. El M de M. la... Ajá. ¿Me dictan, por favor? El ejercicio. Sí, por favor. Ya, profe, un minutito. Ya, profe. Está 2 raíz de 12 2 raíz de 12 más 3 raíz de 3 más 6 raíz de 1/3. Todo eso está elevado a la 2/5. Y eso es igual a raíz cuadrada de 3 elevado a la 2x. La x está elevado al cuadrado menos 2. A ver, espera, profe, me confundí. Sí, todo eso está ahí mismo en el exponente. Menos 2x menos 2. ¿Así?
Sí, profe. Bien. A ver, chicos, ¿qué sugieren? Esa raíz del otro lado de la igualdad le podemos transformar en un medio y luego hacer propiedad de los exponentes. ¿Ya? ¿Correcto? O podemos factorar un 2 en el exponente, escribir como potencia de potencias, así, 3 a la algo, y eso al cuadrado, como está con la raíz, se va al cuadrado. ¿Cierto? Esa es una mejor idea. Ya. Ok. Bien, y el otro lado, ¿qué hacemos aquí? Como todos los términos están con raíz, podemos transformarles en logaritmos. Tendríamos logaritmos de la misma base. No. No. Porque eso De tal vez significa transformarles la potencia todo transformar de qué? a potencias, a exponentes, las raíces. No me conviene. Descomponer el 12 que tenemos en raíz para sacar el 4 y dejar en raíz el 13. Es decir, que eso sería 4 raíz de 3 más 3 raíz de 3 y más, racionalicen, y eso da 2/5. Racionalizando esta expresión, chicos, racionalizando esta expresión, les queda también en términos de raíz de 3. Por lo tanto, esto ya puedo sumar. Esto ya sumo. 4 raíz de 3 más 3 raíz de 3, 7 raíz de 3. Y más lo que les dé aquí, les queda algo con raíz de 3. Y esto elevado a los 2/5. 2 raíz de 13. ¿Cuánto? 2. 2 raíz de 13. Ok, 2 raíz de 3. Entonces esto ha sido 9 raíz de 3. Y el 9 por raíz de 3 es 3 al cuadrado por 3 a la 1 medio. Y eso elevado a los 2/5. Y eso es igual a 3 a la 5 medios. Y eso elevado a la 2/5. Por lo tanto, este y este se simplifican. Y esto me queda 3. Y al otro lado me quedó 3 elevado a la ¿qué? A la x al cuadrado menos x menos 1. ¿Sí? Esto es a 3 a la 1, ¿no? Acá lo mismo. Si las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. Por lo tanto, x cuadrado menos x menos 1 es igual a 1. Es decir, x al cuadrado menos x menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, factoro x menos x más 2 y 1. x1 vale 2 y x2 vale menos 1. ¿Sí? Sí, profe.
Profe, al principio en el lado de miembro de derecho, ¿cómo, o sea, cómo eliminó la raíz? Se sacó factor común del polinomio que está en el exponente Ajá, y entonces quedaría 3 a la 2 por 3 al polinomio, ¿no? ajá, sí. Ya. Luego, Y la raíz, y o sea, todo eso es una raíz. y todo eso en una raíz. Y todo esto en una raíz. Ajá. Luego, Entonces, a la n por m es igual a la n, a la m, ¿no? Potencia de potencias, ¿cierto? ah, ya. Entonces me queda 3 al polinomio y todo eso al cuadrado. Y todo eso en una raíz. Sí, Sí, ya vi, ya vi. ok. Como les digo, chicos, todos son propiedades. Todos, absolutamente son propiedades. Bien, a ver. Chicos, de acuerdo al apellido, a la letra de su apellido, elijan uno de cualquiera de los numerales. ¿Ok? Elijan uno y hagan. Cualquiera de los numerales, dijo. Sí, señor Aneloa, pero en su caso mejor de su segundo apellido, porque siempre va a coger el literal A y el A es, usualmente siempre es el más fácil, ¿cierto? Sí. Entonces mejor tome con la letra T, que es su segundo apellido. Listo. Ya, 5 minutitos.
Bien, a ver, uno más con el que hayan tenido problemas. El O de la segunda. El O de la segunda. El O de la segunda dice. Ay, caramba, ¿dónde está? ¿El O de la 20? No, no hay de la 20. De la 23. El O de la 23. Sí, me refería a la segunda foto. X. Vaya, X a la logaritmo. Dice. Ajá. Dice X elevado a la logaritmo de X. Eso al cubo. No, al cuadrado. Al cuadrado. Menos 3. Logaritmo de X más 1. El logaritmo de X. Aquí lo veo bien. Oh, ahí me parece que falta un paréntesis porque debería ser así, ¿no? Porque el otra es logaritmo de X. No es así. Es de X y todo eso más 1. Más 1. El otro lado es igual a 10 al cubo. Ok. Lo que sí debemos entender, y voy a poner así con rojo, es que esto es el exponente del X, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Ideas? Podríamos descontar. Cambiarle, ¿cómo se llama? Llamarle al logaritmo de X, no sé, una letra como una A, y eso sería una cuadrática. Sí, No, pero primero habría que bajarle. Ok, También podría ser. A ver, chicos, ¿puedo hacer eso? ¿Tomar logaritmos a los dos lados? uh-huh. Sí. Es como tomar raíz y raíz, ¿no? A ver, ¿cuál es la idea de tomar logaritmo sobre todo acá, a este lado? ¿Cuál será la idea? Para bajar el exponente. Bajar el exponente, exactamente. Aplicar una propiedad y los exponentes y poder bajar, ¿cierto? Entonces me quedaría el logaritmo, logaritmo de x al cubo menos 3 logaritmo de x más 1. Y todo eso que multiplico al logaritmo de x, ¿cierto? Y al otro lado me queda 3. ¿Sí? Sí. Ahora lo que dice el compañero también es cierto. Luego puedo decir que el logaritmo de x es w, por ejemplo. Me queda, ¿por qué puse el cubo? El cuadrado más. Entonces me queda w cuadrado menos 3w más 1 por w menos 3 igual a 0. Entonces me quedaría que w cubo menos 3w cuadrado más w menos 3 es igual a 0. ¿Sí? Y ahí puedo... ¿Qué puedo hacer? Creo que asociar estos dos. Me queda w cuadrado más 1
menos 3 por w cuadrado más 1 igual a 0. Y me queda que w cuadrado más 1 por w menos 3 es igual a 0. Por lo tanto, w1 es 3. Y w cuadrado más 1 igual a 0 no tiene solución. No tiene solución en lo real es eso. Entonces me quedo con esta única respuesta. Pero ese es w. Ahora vengo acá. Y me queda que logaritmo de x es igual a 3, ¿cierto? Por lo tanto, x vale 10 al cubo. ¿Sí? O x vale 1000. ¿Algún otro, chicos? Yo del ejercicio 21, el T, el literal T. Del ejercicio 21. ¿Cuál? El literal T. Perdón, no te escuché bien. Del ejercicio 21, el literal T. El T. T, pero el 21 no tiene T. Sí, tiene... Es hasta la J. No, perdón, del 22, perdón. La página 176. El literal T. Dice el literal T. Logaritmo en base 3 de 3 a la x menos 1 por logaritmo en base 3 de 3 a la x más 1 menos 3 igual a 6. ¿Ideas, chicos? En el segundo logaritmo se puede... ¿Eso? Descomponemos el 3 a la x más 1 y saco factor común y me queda 3 por... ¿Sí? Aquí tengo logaritmo de un producto. Eso es igual al logaritmo en base 3 de 3 a la x menos 1 por... Vamos a poner así. Logaritmo en base 3 de 3 más logaritmo en base 3 de 3x menos 1. ¿Les parece? Sí. Esto es 1. ¿Cierto? Y voy a llamarle a Z
como logaritmo en base 3 de 3x menos 1. Para que quede más sencilla nada más, ¿no? Para que se vea mejor. Y con eso me queda z por 1 más z igual a 6. Es decir, me quedará z cuadrado más z menos 6 igual a 0. Es decir, z más z menos 3 y 2 igual a 0. Por lo tanto, z1 es igual a menos 3 y z2 es igual a 2. Bien. ¿Funcionará los 2z? Solo el positivo que esté agarrado. ¿Y el negativo por qué no? Si No sé si en la cuál. función logarítmica es así, y si hay... Ojo, no hay logaritmo de números negativos, pero eso no significa que el logaritmo de un número sea un valor negativo. Entonces, con z1, igual a menos 3, me quedaría que menos 3 es igual al logaritmo en base 3 de 3x menos 1. Es decir, que 3 a la menos 3 es igual a 3 a la x menos 1. Es decir, que 3 a la menos 3, que un 27avo menos más 1 es igual a 3 a la x. Es decir, que 28 sobre 27 es igual a 3 a la x. Es decir, que x es igual al logaritmo en base 3 de 28 sobre 27. Esa es una respuesta. Fea, pero es una respuesta. Vamos con otra. Profe, Dígame. el otro ejercicio sería 1/3 elevado a x, que es igual a menos 3. Y eso si yo lo dejo expresado en el logaritmo base 1/3 de menos 3 es igual a x. A Eso ver, sería- de nuevo, me perdí. ¿Estamos hablando de este ejercicio? No, de otro. Ah, a ver, de nuevo. Dame 2 minutos. Con z2 igual a 2, me quedaría que 2 es igual al logaritmo en base 3 de 3x menos 1. Es decir, que 3 al cuadrado. 9 es igual a logaritmo en base 3. No, ya no hay logaritmo. Es 3 a la x menos 1. Es decir, que 10 es igual a 3 a la x. Por lo tanto, x es igual a logaritmo en base 3 de 10. Ya. Están las dos respuestas. Ahora sí. ¿Me decías? Bueno, es un inciso que parece fácil, pero bueno, no sé, yo no pude hacerlo. No tengo práctica. 1/3 elevado a x es igual a menos 3. Y mi pregunta era si dejarlo como logaritmo base 1/3 de menos 3 igual a x, que si esa era una respuesta correcta. Es menos 3. Ajá. No existe. Ningún exponencial te da como resultado un valor negativo. ¿Sí? ¿Le ves? Vale. Ok. Entonces, x. X no existe. No hay un X. No vas a encontrar un X que haga posible eso.
Ya, ok. Bien, ¿algún otro? Sí, yo, profe, de la página 22, digo, del ejercicio 22, la C. Del ejercicio 22. La C. Las... X al cuadrado menos X menos 1 elevado a la X al cuadrado menos 7X más 2 es igual a 1. ¿Alguna idea? En ambos lados. Para bajar el polinomio. Ok. ¿Logaritmo en qué base? 10. El problema ahí sería en qué base pongo. En base 10. Al logaritmo normal. Un logaritmo natural. Cualquier logaritmo. Tomo el logaritmo. Bajo el exponente. Multiplica por el logaritmo. Y eso es igual a 0. Por lo tanto, x al cuadrado menos 7x más 2 es igual a 0. Logaritmo en base 10 de x al cuadrado menos x menos 1 es igual a 0. El logaritmo de algo es 0. Así, sí hay. Bien. Entonces ahí pongo otra vez que 10 a la 0 es igual a x al cuadrado menos x menos 1, por lo tanto x al cuadrado menos x menos 1. 10 a la 0 es 1, 1 no. Entonces aquí me queda que x vale 0 y que x vale 1 y de acá, ¿factorable esto? X menos, chuta. La fórmula tal vez. X es igual a 7 más menos 49 menos 4 por menos 4 por menos 8 sobre 2 por 1. Eso es igual a 7 más menos 41 sobre 2. Y tienes la respuesta. A ver cuál de ellas cumple. Este es claro que no. Sería 0, 0, 0, 0. Me queda menos 1 al cuadrado. Ah, no, sí, menos 1 al cuadrado es 1. Ah, no, esta sí. Esta de ley. El 1. 1 al cuadrado, 1, te queda menos 1. 1 al cuadrado, 3, 7 por 1, menos 4. ¿Cómo queda menos 1 a la 4? Sí, también. Y este, supongo que se quedará, pero reemplazar va a llevar mucho tiempo. Bien. Más o menos
Más o menos la idea. La idea, chicos, es que ustedes hayan revisado, repasado las propiedades de los exponentes, básicamente, ¿no? Propiedades de los exponentes, propiedades de los logaritmos, ¿no? En algún momento, al trabajar con funciones exponenciales, funciones logarítmicas, tendremos algo de eso. Tendremos que resolver una ecuación logarítmica, una ecuación exponencial, entonces ya tenemos más elementos de juicio y para un poquito entender el comportamiento de las funciones exponenciales y logarítmicas. ¿Listo? Ahí les queda algunos ejercicios, chicos, para que ustedes puedan revisarlo, repasen, vean. Y con eso nos vemos el día de mañana, ¿sí? Continuamos mañana viendo más de las funciones. Okay. Gracias, chicos. Que tengan una buena tarde. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. No entendí nada. Nadie entendió nada.